RadioTV.mx, la nueva forma de ver la radio. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Patricia Gil, están en Universo OM y estoy con mi compañero Dev Muxin. ¿Cómo estás? Bien, bien, Ana Patricia, ¿y tú? Buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar. Exacto, bueno, buen día es en general, felices 24 horas, ahora sí que como doble A, pero felices 24 horas. Y bueno, el día de hoy que vamos a seguir hablando de un tema que nos quedamos como con muchas cositas en el tintero. Ahorita va a dar un poquito, como otro giro, pero el tema prácticamente el mismo. Es una nueva forma de relacionarnos. Y está con nosotros nuestro amigo y que nos encanta que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Contento de estar con ustedes, seguir platicando de todo esto. Qué bueno, Alberto. Sí, qué rico, porque de veras, pues cuánto se queda ahora sí, en el tintero, en este tema de las relaciones, ¿verdad? Sí, hombre. Y tratar de reducirlo a 1 hora. ¿Cómo aprender a relacionarnos en 60 minutos? En 60 minutos, exactamente. Sí, tantas relaciones, porque no solamente es con la naturaleza, no solamente es con el mundo, no solamente es con tu entorno, contigo, bueno. Sí, con nosotros mismos, y es algo que se extiende a tiene muchísimas vertientes. Sí, exacto. Oye, antes de que entremos de lleno al tema, me encantaría hacer aquí un anuncio más bien invitarlos a que a toda persona que necesite, quiera, que sería bueno, y para que se haga una... Es que están, por parte del gobierno de Veracruz, de la representación del gobierno de Veracruz aquí en el DF, en México, están haciendo, y conjunto con la Secretaría de Salud, están haciendo un programa bien padre, que ya lo vienen haciendo hace un tiempo. Pero para decirles que los invitamos a participar, es el día 6 y 7 de febrero, o sea, hoy, ayer y hoy, porque está la jornada de salud y entonces realizan exploraciones mamarias, examen de síndrome metabólico, de detección de obesidad y diabetes, evaluación de próstata y 80 papanicolaos con cita previa. Solo para exámenes. Y esto pues está bien padre porque se hace en el contacto y el registro es en la calle de Marsella, número 77, esquina con Abre. Esto es en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. Entonces, para que se den por allá una vueltecita, y todo esto es gratis. Esto es gratis. Imagínate que te hagan un examen. Un chequeo completo, pues, gratis. Exacto. Sí. Digo, bueno, pues completo. Pues bueno, sí, a mí que me revisen la próstata, ¿verdad? Ajá. Sí. Pues ya se van a llevar un buen rato. Un buen rato. Y si lo logran, bueno. Si lo logran, ya tenemos otro programa. Exacto. Tú vas a ser la invitada. Sí. Pues entonces, bueno, acuérdense, es en la calle de Marsella, número 77, esquina Abre. Esto en la colonia Juárez. Pues ya está. Ya estamos. Ahora sí. Entonces, ¿nos quedamos en qué? Pues estábamos hablando un chorro la semana pasada de las relaciones en cuanto a la comunicación entre especies, ¿no? Hablábamos muchísimo del hombre y del delfín, los cetáceos, la empatía, las facultades en un momento dado que podemos activar en nosotros mismos a partir de esta empatía, sumamente intuitivas. Y que
y que verdaderamente nos hacen tener un intercambio, se siente de inmediato el intercambio de información distinto. Pero no solo es información, sino es sensaciones. Se alertan muchísimo nuestros sentidos al estar con una especie que no es humana. Por ejemplo, hablábamos de los caballos y la equinoterapia, de los delfines, la delfinoterapia. Cuando pasas mucho tiempo con un perrito y lo conoces muy bien y te ha estado acompañando por varios años en tu vida, llega un momento en el que claramente se leen mutuamente el uno al otro. Sí, ¿qué tal? Que no solamente desarrollas así un cariño especial sino efectivamente te empiezas a conectar y sabes qué quiere. Sí. Le entiendes perfecto que si tiene hambre o que si tiene alguna necesidad o algo. Qué increíble esta relación que puedas formar, bueno, o que puedan nacer con una especie que no habla. Claro. Pero no tiene palabras. Pero justamente es por eso, por el hecho que no habla, que se activan en nosotros otras facultades, otras formas de comunicarnos. Sí. Porque si nos seguimos comunicando a través de la palabra, pues seguimos en el mismo canal. Exacto. Pero si no estamos con la palabra, entonces tenemos que pasarnos a otro canal. Ahí sí es literal, ¿eh? Nos tenemos que pasar a otro canal. Y en particular, como decía la otra vez, con las ballenas y con los delfines, es muy, muy en particular con los delfines, porque es mucho más fácil en ciertos momentos encontrarlos. Interactuar de esa forma desde milenios. Hay historias que tienen milenios de cómo han estado cerca del ser humano, cómo le han ayudado, cómo lo han salvado del mar, cómo lo han sacado de y diferentes situaciones. Entonces, hay un vínculo especial, hay un vínculo. Ese tipo de comunicación, digamos, como más sutil, existe entre los seres humanos, entre las parejas, el decir, más allá de escuchar un te amo, te quiero, existe esa comunicación en la cual el ser humano tiene la capacidad de percibirlo, o los animalitos nos enseñan a podernos comunicar de esa manera con nuestra pareja, por ejemplo, con nuestros semejantes, con nuestra familia. Sí hay, y hay momentos. Lo que pasa es que nosotros lo experimentamos de una manera muy esporádica, de una manera muy limitada, muy de vez en cuando, ¿no? Esta sensación de estar de veras, por ejemplo, muy a gusto con nuestra pareja, que ni siquiera hace falta hablar y que con la mirada nos empezamos a comunicar y con la presencia empezamos a sentir, a darnos cuenta de cómo está el de enfrente, o ella, él o ella. Nos empezamos a sensibilizar muchísimo de manera mutua, entre el uno y el otro. Es decir, entre tú y yo empieza a extenderse un espacio de conciencia, ¿sí? En el que hay muchísimo sucediendo, interactuando. Estamos interactuando en niveles de los que no siempre somos conscientes. Nuestras relaciones, nosotros nos vinculamos, nosotros nos relacionamos con alguien a partir, estoy hablando ahorita en el sentido de pareja en particular, no solo a partir, por ejemplo, de que nos gustamos, no solo a partir de que hay química y se mueven nuestras emociones y se siente algo intenso, de donde surge lo que llamamos enamoramiento, ¿no? Sino que también nos reconocemos en niveles profundos a partir de nuestras propias carencias, y también ahí es a donde se hace el vínculo, pero todo esto se mueve a nivel inconsciente o a partir de nuestro propio potencial. Claro. Y de ahí también se hace el vínculo de manera no consciente. Sí. Oye, bueno, siento yo que es como relativamente sencillo, que no lo hacemos bien es otra cosa, pero el relacionarnos, pues sí, con alguien con quien estás conviviendo tan cercanamente, que puede ser una pareja, que puede ser, una relación de padres-hijos, hijos-padres, hermanos, yo qué sé, porque esto, pues sí, si es una convivencia diaria, o si es que ya lo conoces efectivamente con una mirada o con un gesto. Un gesto, con sí. Yo creo difícil
cuando no observamos lo suficiente o cuando no tenemos aparentemente una cercanía como esta, como de este tipo, con por ejemplo la naturaleza, ya ni se diga con el reino animal, ¿no? Que es dices, bueno, pues sí, le late el corazón igual que a mí. Sí. Pero con los árboles, con el mar, que sí es una belleza el verlo, pero el relacionarte con... El saberte parte de... bueno. Ajá. Que eso es más importante. Cuando reconoces el saberte que eres parte de eso, lo vuelves más tuyo. Es algo como más íntimo. Pero es como que se nos olvida o no lo tenemos muy fresco, al menos... No, porque vivimos en... La ardilla gira muy rápido, esto quiere decir nuestra cabeza está muy ocupada y preocupada de diferentes cosas. Eso la mantiene en un ritmo y en un canal pues muy limitado. Es un canal que está limitado ¿a qué? A esas preocupaciones, a esas ocupaciones. Ese canal gira con esas características y ese canal se limita a eso. Y entonces, gran parte del estilo de vida que hoy tenemos está en ese canal. Está en ese canal. De manera que no es muy común ni es cotidiano que de repente ensanchemos, por ejemplo, ese canal o subamos y bajemos a otros canales. Ahí quiero llegar y andarles rascando. Justamente, porque te digo, si es una nueva forma de relacionarnos, a ver, quitemos las costumbres estas o lo mecánico del día. Claro. O lo... Pero si tú te das cuenta, una de las cosas, y lo que decía Deb Mook, es que algo de lo que nos permite sensibilizarnos así al otro o que el otro lo haga con nosotros, y si no es el otro es la propia naturaleza, ¿sí? Uh-huh. En el aspecto que sea, es justamente, hay ahí un factor muy particular, el que permite que eso suceda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues, es justamente que estamos emocionalmente dispuestos. ¿La disposición? Pues sí. La otra vez estaba leyendo unas palabras de un sufi, ahorita no recuerdo su nombre, un oriental, un sufi, que decía, ¿tú sabes por qué no puedes tener ¿por qué no puedes llegar y sentir este nivel de intimidad tan fuerte, tan pleno, con el solo hecho de abrazar un árbol? Porque justamente no nos abrimos a ese nivel de comunicación, no nos disponemos emocionalmente a que eso ocurra. Y cuando digo emocionalmente, quiero aclarar que nuestras emociones tienen muchos niveles. Nosotros podemos ser empáticos en diferentes, digamos, con diferentes niveles. Es como si ajustaras, ahorita me viene la imagen, como si ajustaras un poco la lente de una cámara. Entonces puedes abrir muchísimo la lente para que capte mucho, o puedes cerrarla muchísimo para que únicamente se concentre en un objeto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos amplificar o no nuestro campo emocional, nuestras propias emociones. Y están acostumbradas a trabajar en un canal muy, muy particular, muy rígido, no iba a decir rígido, pero la palabra no es rígido, muy limitado. Bueno, cuando las abrimos, cuando las expandimos, cuando hacemos que se extienda más este campo, es cuando sentimos el vínculo profundo, es cuando hablamos de conocernos profundamente, es cuando hablamos de que el vínculo se vuelve significativo, es cuando reconozco que hay algo común, es cuando me atrevo a mencionar lo que normalmente no menciono, es cuando me permito intimidad. ¿Y eso qué? Bueno, ¿cómo lo logramos o cómo le podemos eso? ¿Quién lo activa? ¿Quién lo activa? Bueno, ahí, por ejemplo, normalmente con nuestro propio trato y con nuestra propia relación, en el caso de seres humanos, nos va conduciendo la misma relación hacia eso. La dinámica en el tiempo nos va conduciendo hacia eso. Pero en el caso de la naturaleza, como damos por hecho que con la naturaleza no se habla, como damos por hecho que la naturaleza pues está allí y nosotros acá,
Ajá. Es estar allá, como decíamos la otra vez, el allá y el acá son ilusorios, porque es más bien una cuestión muy integral, muy holística. Todo está aquí, todos estamos interrelacionados, ¿sí? Entonces hay formas en las que de manera intencional, voluntaria, uno puede activar estas facultades. Hay que aprender a respirar, hay que abrazar el árbol, hay que aprender a introducirnos. No podemos, es como dejar que tu conciencia se fusione, se introduzca en el árbol. Es sentirte arraigado, es dejar que tus pies verdaderamente sientan la tierra, es volver a tener sensaciones, despertar estas sensaciones en el cuerpo que nos arraiguen o que nos expandan, como si nos subiéramos por el tronco y expandiéramos las ramas de nuestras posibilidades, y al mismo tiempo fusionarnos, entrar. Es hacer el ejercicio de entrar, de fundirnos, de mezclarnos con, de formar parte de, y de no sostener la barrera que nos divide. Claro, porque esto que mencionas sí es, ok, es como esto, irnos sensibilizando a sentirnos parte de, a empezar a sentirnos y a... integrados. Exacto. Pero, pues entonces yo creo que más bien un poco antes, esto me sacarás tú de la duda, pero pues entonces primero siéntete integrado contigo mismo. Primero métete para allá, o no sé, Sí, figurativamente, dale para adentro. Sí. No sé cómo tampoco, ya aprenderemos, ya veremos cómo hacerle, pero sí, primero siéntete integrado contigo, para después entonces sí será mucho más fácil esto. Claro. A título personal, y perdón que haga aquí un paréntesis, porque yo a veces así en el parque me da por la necesidad de ir a abrazar un árbol, y ya que voy y abrazo el árbol, volteo siempre a mi alrededor y chin, qué pena que me estén viendo. Que me estén viendo. Ajá. La loca en el parque. Sí, claro. Se le Entonces pasó la dosis. valió mi intención o mi no sé quién. Te sales. Porque todo eso son diálogos internos que tenemos, en los que automáticamente, como estamos haciendo algo distinto, de inmediato nuestro propio sistema, que literalmente es el ego, dice, esto está raro, esto no es común, ¿Qué esto no está justamente en mi control, dice el ego. Ajá. Y si esto no está en mi control, para empezar, el ego es el primero en sentirse extraño al respecto y en querer salir corriendo. Y eso lo traduce nuestro propio ego en una proyección hacia el exterior. Y es esa voz entonces la que surge en nosotros, que dice, seguramente todos me están viendo. Seguramente Además, alguien está pensando algo extraño acerca de mí. Cuando seguramente ni quien te pele, pero tú te sientes que, bueno. Exacto. Entonces esta proyección que ya se hace hacia allá afuera no nos permite estar presentes en el momento. Ya no te permitió estar con el árbol. Ya estás más preocupado por lo que van a pensar los demás. Sí, Entonces pues, el árbol y tú ya todavía valió. no, aunque estés con el árbol y tú todavía no están interrelacionándose, digamos, ¿no? Sí. Es decir, esta empatía, esta fusión, este estado en el que podrías respirar y simplemente introducirte en ello, no se da. Y fíjate, es interesante, pero la otra vez también estaba, han oído de Osho, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Osho decía, es increíble cómo el ser humano puede estar caminando en un campo abierto y de inmediato lo empiezan a asaltar todos sus temores. Vas en un campo abierto, empieza quizás el atardecer y te empieza a decir, se va a hacer noche, tengo que regresar a la casa. No estará alguien siguiéndome, ¿quién estará detrás de esos árboles? Caramba, estás en el campo, puedes o no estar en el campo. Sí. Y además estás solo contigo. O sea, ¿de dónde surgen todos esos temores y quién grita de dentro de ti? Una. Y la otra, eso sí, párate en medio del Distrito Federal y ponte a caminar y estás perfectamente en tu ambiente. Cuando es ahí a donde sí se te podría saltar, se te podría golpear, se podrían ocurrir muchísimas más cosas que corresponden a esos miedos y que no corresponden a esa naturaleza o a esa naturalidad del campo. Sí, quizá, bueno, las personas, no? claro, las personas que vivimos en ciudades, sí, por supuesto, una vez más, porque es la convivencia
con tu ciudad del día a día, la convivencia cercana. No sé, hay que preguntarle a una persona que esté en el campo, para esa persona, pues está, como digo yo, como pollo en mole, claro, feliz en el campo, y si lo traes aquí, híjole, está nervioso. Ocurre al revés. A veces se puede dar también eso por la falta de conocimiento que se tiene sobre uno mismo. Sí. Que estamos acostumbrados a que la compañía es de afuera, entonces me siento más cómodo con cientos de estímulos externos que están de alguna manera respaldándome, desde el tráfico, el ruido, la gente, y en el campo pues no tengo ninguno de esos estímulos y digo, híjole, y ahora ¿cómo me encuentro yo solo? Dices, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me muevo? O cómo me relaciono conmigo. Exactamente. Sí. Ay, porque ahí me quedo solo conmigo. Sí, y en el campo, y si cuando te metes también al agua, en el mar, Sí. ay, estás nervioso si entre la ola. Siempre sí, no vaya a sí, salir sí, tiburón. todas las películas de Hollywood te pasan por la mente. Cabeza, claro. Sí, digo, puede que sí estés medio disfrutando, pero sí estás alerta. Sí. O sea, y una vez más, como dice Demo, que estás con lo ajeno, estás conectado con lo ajeno, ¿no? Ahora, es natural estar alerta. Es natural estar alerta, porque desde el momento en el que no es tu cotidianidad, hay un estado de alerta. O sea, hay que conocer esto, hay que ver qué sucede. O sea, todo eso es muy natural, pero de ahí a que nos asalte un temor ajeno a ese espacio, es a donde nosotros podemos podríamos ir y sentarnos con una libreta y empezar a apuntar todos los temas de de nuestras voces internas, qué es lo que cada una de nuestras voces internas dice, ¿no? ¿Cuál es el temor que me está asaltando ahorita? ¿Me podrían asaltar? Ah, el temor de ser asaltado. ¿Qué podría ser? Tengo los pendientes de llegar. Ah, tengo todos estos pendientes. ¿Y qué tal? ¿Cuántas líneas podríamos llenar de pendientes? Si cada una de esas líneas pudiera irnos vaciando conforme la escribimos, sería un ejercicio extraordinario para ir acallando nuestra mente, para ir aquietándola y para poder entrar entonces sí en ese estado. Una de las cosas que sucede también a nivel cerebral, perdón que te interrumpí, es que lo que cambia también son las ondulaciones, son las ondas cerebrales, nuestras ondas cerebrales. Cuando estamos nadando mucho tiempo con delfines, por ejemplo, estamos en alfa completamente. Ahorita el estado de vigilia que nosotros tenemos es beta. Va muy rápido. Cuando pasamos a alfa, esto empieza a ser más lento. Empiezan a ser ondas más lentas. ¿Esas ondas te refieres a la vibración? A las ondas cerebrales, nuestras ondas cerebrales, las ondas cerebrales, ¿sí? Son más lentas en alfa. Cuando bajamos a teta son todavía más lentas, es como si estuvieras en un sueño profundo, ¿sí? Más profundo. Entonces, es ahí a donde tenemos que ir para poder entrar en esos otros niveles. Si lo digo desde una perspectiva de las frecuencias cerebrales. Claro. Porque con la respiración lo que hacemos es cambiarle el ritmo al cerebro y lo podemos sincronizar con nuestro corazón. ¿Y existe más asimilación de lo que está pasando a tu alrededor? Sí, también. Sí. Hace rato que mencionaste lo de anotar todas esas escenas mentales que vienen a tu mente y poderlas plasmar, de alguna manera es el comienzo de una conexión contigo mismo, y hasta una empatía. Estás relacionándote con eso, estás entendiendo el por qué estoy escribiendo tengo miedo a la caída del sol, los árboles están empezando a tener cierta forma, pero eso te lleva a que lleves a que comiences a conectarte contigo mismo. Claro. Que digas, ¿por qué estoy experimentando esto? ¿Y de dónde surge estas escenas o estos temores? Claro. Sí, exacto. No están siendo ahí estimulados por ningún factor externo, sino que todos vienen de mi interior, y eso es cuando la gente dice, no puedo meditar porque siempre estoy escuchando mis pendientes, siempre me pasan 1000 pensamientos por la cabeza. Pues es justamente eso. Que en lugar de irte al campo, vas con un grupo y te sientas en una sala de meditación o en un cierto lugar a donde todos van a meditar
Y hay gente que dice, yo no experimenté nada, yo me sigo acordando del perro, no compré las croquetas, me sigo acordando de esto, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y al rato, si quieren, en un rato más, para finalizar el programa, podemos hacer un ejercicio de aquietarnos. Sí, por favor. Para ver cómo es que esto nos conduce hacia allá. Sí, por favor. Sí, Oye, porque eso es otra, que en la meditación, ahorita que lo mencionas, bueno, ¿qué es lo que aquieto? Ok, mi mente. Eso sí, bueno. Es que se dice rápido, pero la cosa es, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero ya si me empiezas a decir los pasos, lo que me voy a acordar es de los pasos, entonces ya también sigue mi mente. Traca, taca, 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 taca. Es que para el ego, para la estructura que tiene nuestro ego, lo mejor que podemos hacer es darle recetas. Y lo peor que podemos hacer es cambiarle la jugada hora tras hora. ¿Por qué? Porque nuestra mente, para que pueda como moverse en cierto canal, se monta sobre un cierto carrito que ya la lleva. Entonces la ardilla, que ya hay un aspecto de nuestra mente que así va, así aprende. Es una parte cognitiva. Y entonces se monta sobre eso y así lo sigue haciendo. Si así lo hace, ¿por qué habrías de hacerlo de otra forma? Pues solamente porque no le enseñamos otra forma. Entonces, hay muchas maneras de entrar a nuestro propio interior sin hacerlo de manera lineal, sin hacerlo con recetas. Ajá, dejando que sea más intuitivo, dejando que sea más espontáneo. Y eso nos da espacio para que las cosas sean mucho más ricas, muchísimo más naturales, enriquecedoras, espontáneas, que aprendamos más de nosotros, que estemos muchísimo más alertas, abiertos, ¿no? Cuando ya estamos en un canal subidos, entonces ya sabemos cómo va eso. Y una vez que tú sabes cómo va algo, ya no es necesario que prestes atención. Tú aprendiste a manejar. Uh-huh. Cada vez que vas a cambiar de velocidad, es necesario que te fijes, que pongas toda tu atención, que no te distraigas, que bajes la palabra. Se hace mecánicamente. Ya. Una vez que tú sabes cómo utilizar una licuadora, no vuelves a ponerle atención. Una vez que tú sabes quién es alguien, no le vuelves a poner atención. Ay. Una vez que tú defines quién es tu pareja, no le vuelves a prestar atención, porque ya la definiste, ya sabes quién es. Ay, no, pero espérame, a mí sí. Estoy hablando, ya sé, me estoy yendo un poco al extremo. Pero ese es el inicio de los problemas. Ay, a que sí, claro. O cuando yo siento que ya no se me presta atención, que las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque ya forman parte de tu cotidianidad. Ya no soy novedad. Pero además, para que conozcas a alguien, una vez más, me voy a ir al principio del programa. Por eso, el terreno en el que nos conocimos ya se agotó. Eso quiere decir que no hemos bajado o subido a otros canales para conocernos. Uh-huh. Sino que en el que siempre nos vamos ya está muy conocido, ya es terreno común. Ya no hay novedad. Entonces ahí empezamos a convivir y ahí empieza a establecerse la rutina. Y otra vez nuestra mente se establece en ese canal. Ahí es a donde empieza a darse la relación, a través de ese canal. Pero lo que no hemos explorado son otras formas de comunicarnos. Y luego no sabemos por qué ya no nos estamos entendiendo. Y es porque en otros niveles de nuestra propia relación también hay cosas que se están moviendo. Nosotros nos relacionamos en pero en este otro nivel, que tiene que ver con las emociones profundas, que tiene que ver con los propios significados que le damos a nuestras experiencias, ahí es a donde no concordamos a veces. Y si nosotros no nos entendemos bien, si nosotros no comprendemos un poco mejor cómo son esas estructuras de conciencia y cómo fluctúan en nosotros, entonces difícilmente es que nos podemos entender. Si de repente en uno de nosotros está viendo mucho potencial al alcance y el otro ni siquiera lo está viendo ni lo está reconociendo, y nosotros lo queremos compartir y no hay eco, es allá donde dice, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Esto es lo que mete lo que genera el problema. El problema. Claro. ¿Y cómo entre una pareja comienzas a mostrar esas otras facetas que tienes, para que no entres en una monotonía ni tampoco en una codependencia, porque si no estás todo el tiempo exigiéndote el que tienes como
tengo que actualizarme, ¿no? Tengo que actualizarme para para que mi pareja no se aburra de mí. Tengo que cambiar de look constantemente, tengo que decirle, tengo que ponerme a leer incluso para decir, oye, estoy leyendo esto, todo por no llegar tal vez a eso que muchas parejas llegan a tener de, híjole, no, es que no quiero pasar de moda. Ajá. Entonces, ¿cómo aprender a distinguir entre no caer en una codependencia hacia a la pareja y realmente estar fluyendo en la relación y poder mantenerse y llevar una relación más estable? Pues uno de los puntos que es muy importante, me parece, hacer notar, es que lo primero es darnos cuenta que las circunstancias cambian, que tú cambias, que yo cambio, que mi contexto cambia, que nuestro contexto cambia, y que emocionalmente, porque estamos hablando de manera muy particular en el nivel emocional, ¿sí? Emocionalmente eso genera en nosotros también estados de ánimo, movimientos. Nuestras emociones no son igual que nuestros conceptos. Nuestros conceptos son algo estático. Una vez que tú tienes... exacto, algo que está estructurado, ¡pum!, se establece el concepto. La calle es peligrosa, ¿no? En una ciudad como México. Eso lo escuchamos de manera continua en la radio y en diferentes medios. Entonces, una vez que se establece ese concepto, pues el concepto está estático, es como un tabique en la pared, ya se estableció. Pero lo que no es estático es lo que sentimos al respecto. Porque se establezca ahí el tabique de la calle es peligrosa, no significa que todo el tiempo esté instalado en el temor. Pero depende de cuáles sean las circunstancias, las emociones se mueven alrededor de eso. Y así como decimos, la calle es tal cosa, o la calle es una belleza, el camellón está maravilloso, también nosotros decimos algo acerca de nosotros. Yo soy tal cosa, mi pareja es tal. Y todo esto va generando conceptos, son conclusiones a las que llegamos y que se elaboran en nosotros mismos, a veces de manera inconsciente, no inconsciente porque no sepamos lo que ocurre, sino porque las propias experiencias de vida, nuestra propia dinámica de relación con ella, con él, con la pareja, lo que hace es que lleguemos a estas conclusiones. O sea, nosotros concluimos algo con respecto al de enfrente y los de enfrente concluyen algo con respecto a nosotros. Y a partir de eso es que fluimos o no, es que avanzamos o no. Y hay que entender que estas conclusiones a las que llegamos son sumamente arbitrarias. Son arbitrarias. Son momentáneas. No aplican para los siguientes 10 años. No creo. Claro. Algo te dicen acerca del momento, pero no son para etiquetar a una persona de por vida. Y cuando nos quedamos con las etiquetas, con los conceptos, con la conclusión de algo acerca de alguien, ahí es a donde nos empezamos a limitar tremendamente. Nosotros mismos nos empezamos a poner la camisa de fuerza. Y nuestra relación se restringe, se limita. No, porque tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú tal cosa, tú tal cosa, tú tal cosa. Entonces vienen toda esta serie de reclamos que también vienen de aspectos de nosotros que no hemos trabajado, y ahí es a donde volvemos a nosotros. Cuando yo me descubro en una relación reclamándole al de enfrente por mi propia insatisfacción, abusados, porque aquí está el espejo. Uh-huh. Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. El otro solo me está reflejando, o la otra, ¿no? Me está solo reflejando lo que yo no he trabajado de mí. Pero como no lo reconocemos porque no estamos acostumbrados a voltear a vernos, sino que nada más vemos de aquí para allá, porque ahora se trata de voltear a vernos, entonces allá está el problema. Y el problema eres tú, el problema es el gobierno, el problema son los demás. Sí. Y eso nos deja, eso no nos conduce a lo que llamamos madurez emocional. Y así como son los problemas
que son ajenos a nosotros, también las felicidades, y las alegrías y estoy feliz porque me Sí. ascendieron, Sí. estoy feliz porque me subieron el sueldo, estoy Sí. feliz porque no sé quién es. También las felicidades o Claro. las alegrías o los buenos momentos. Eso va en ambos sentidos. Ay, claro. porque me contenté con mi novio, con mi marido, o porque, sí, ¿por qué lo ajeno? ¿Por qué buscar afuera? ¿Por qué estar...? Es un estilo de vida en el que estamos montados. Es un estilo de vida, es una dinámica social, es toda un... Se crea esa codependencia. Hacia el exterior, todos estos estímulos. Si tú te fijas, la mercadotecnia nos conduce a eso. ¿Cómo lo hace la mercadotecnia? Este es el modelo de mujer ideal, este es el modelo del hombre ideal. Entonces viene toda una carrera. Para el 14 de febrero, ¿no? Híjole, no, por Viene favor. toda una carrera por cumplir esos estándares. Y esos estándares nos tienen allá afuera. Sí, No nos tienen acá. O sea, acá quiero decir qué es lo que yo quiero, cuál es el tipo de relación que yo quiero tener. ¿Voy a repetir la tradición o voy a hacer a un lado las voces de esa tradición y quizás sí recuperar algunas cosas que para mí tengan sentido y que me constituyan como individuo? Pero además voy a generar otras o voy a integrar otras y a partir de ahí me voy a convertir en un individuo. Esto es un proceso de individuación, de convertirnos en individuos. Pero para eso todas esas voces que nos habitan las tenemos que aprender a escuchar y que a integrar. Eso quiere decir que cuando yo escucho el temor de salir a la calle, el temor de salir a la calle no es un temor que esté quién sabe dónde, es una voz que está en mí. Soy yo, es un aspecto de mí que está separado de mi propia conciencia, de mi yo consciente. Yo, aquí cuando me muevo y digo que soy consciente, bueno, soy consciente en cierto rango, pero no soy consciente al 100% de los contenidos de mi material, ¿sí? Claro. De mis propios archivos. Entonces, cuando vienen todas estas voces que no detectamos como nuestro consciente, pensamos, lo tomamos como otra cosa, y no, soy yo también. Entonces, es traerme a mí para integrarme a mí, es voltearme a ver, es integrarme, es conocerme. Es lo que tengo que hacer conmigo. Oye, y en esto que estás hablando, en integrarte a ti mismo, ¿y cómo no por automático, no sé cómo decirlo, te integras al todo, Lo que pasa es que hay muchos aspectos de nuestra propia, déjame ponerlo así, hay muchos aspectos de nuestra propia conciencia con los que hay que trabajar para que esa integración se dé. O sea, el proceso de convertirnos en un individuo, en integrado, en un ser integral o integrado, es un trabajo en el que hay muchos aspectos a revisar. Se convierte en una forma de vida en un momento dado. Se convierte en una manera en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es una práctica. Entonces, hay muchos aspectos de nosotros que tienen que ver con nuestro inconsciente, con patrones de nuestro propio inconsciente, a los que les llamamos la sombra. Jung le llamaba la sombra. Es nuestra propia sombra, la parte de nosotros que no es vista, la parte de nosotros que no conocemos, parte de nosotros que tiene represiones, que está reprimida, a donde están los tabús, a donde están los no permisos, eso no te lo permites, a donde está nuestro deber ser, a donde está todo eso forma parte de una estructura interna que está muy profunda abajo, entonces no la notamos, pero sí actuamos desde ella. El hecho de que no la notemos no significa que no está ahí. Claro. Entonces gran parte de eso es material de nuestra sombra, o sea, de nuestro propio inconsciente. Y hay muchos aspectos de nuestro propio potencial, de cosas para las que tenemos inmensos talentos y dones, que también forman parte no del inconsciente, sino de un estado al que llamamos supraconsciente.
Mi potencial son talentos que puedo tener. Entonces, tampoco soy consciente muchas veces de ese supraconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a limpiar mucho mi propia sombra, empezar a aclarar y a iluminar la sombra para hacer espacio. Y en la medida en la que hago espacio en mí, más de mi potencial lo tengo al alcance. Y esa sería entonces la nueva forma de relacionarnos. Desde ahí podríamos relacionarnos nuevamente. En lugar de plantarme como la víctima de la situación, cuando empiezo a limpiar la sombra, yo empiezo a decir, a ver, ¿quién me ha tenido aquí a fuerzas? ¿Quién me puso frente a ti? ¿Quién se mantuvo frente a ti? Cuando viniste y me regalaste este regalo, ¿quién se quiso quedar? Cuando viniste y me insultaste, ¿quién se quiso quedar? Sí. Pues yo, la respuesta es esa. Sí. Bueno, entonces dejemos de proyectar en el de enfrente la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra. Si sigo aquí, es porque yo lo he decidido. O porque yo no he decidido otra cosa. Y si no estoy, también. Y eso es lo que empieza a mover a nuestra sombra. Eso es lo que empieza a hacer que no estemos aquí en patrones. Por ejemplo, esto de la codependencia, de lo que tú hablabas, de Hmuck, es muy claro de mantenernos en patrones de culpa, en patrones de rencor, coraje, no decir, represiones. Entonces todo eso va generando mucha amargura en uno. Y al ratito, tú eres el culpable, tú eres la culpable de cómo estoy. Por ti no surjo. Sí, una vez más aventamos Entonces no va así. Esto es ajeno. O las falsas imágenes que puedo tener de mí mismo, toda esta autoestima exagerada de ser casi Superman, pues lo soy gracias a ti. Otra vez, ¿cómo que gracias a ti? ¿Quién está haciendo eso? Yo. Entonces, yo no está allá, está aquí. Oye, hablando de los yos, tengo que hacer un breve comercial internamente. Bueno, no internamente, me refiero de dar el Twitter. Okay. @yo como cualquier. Muy bien. Ok, hablando de los yos, @yo como cualquier. Y nos escribe, nos manda un Twitter Edgar Montano, que supongo que es Montaño en realidad, pero que si en algún momento tocaremos el tema de la discapacidad con muchísimo gusto. No sé cuándo, pero vamos preparando este tema, claro que sí. Y bueno, les repito, @yo como cualquier, o la página como cualquiera.com. Entonces, siempre los yos. Siempre está esta parte del yo, ¿no? Que volvemos al ego. Hay que entender estas estructuras de nuestro ego y qué pasa con el ego y por qué el ego hace lo que hace, o por qué hago lo que hago. Ay, qué fuerte, aquí lo traemos. Sí. Y la nueva forma de relacionarnos, porque finalmente a eso vamos, ¿no? Ajá. La nueva forma de relacionarnos tiene que ver con que el ser humano empiece a voltear a sí mismo, con que el ser humano se conozca más a sí mismo, conozca más claramente cómo fluctúan todas estas fuerzas dentro de sí. Es la única manera. La solución no nos la va a dar nadie desde fuera. Sin ninguna terapia, ningún... Bueno, la terapia es un espacio para la autorreflexión, para descubrir, para ir adentro hacia esos espacios. Sí, te van ahí medio... direccionando. Exacto. Y hay culturas, como por ejemplo la nuestra, en la que uno dice, voy al psicólogo y es sinónimo de locura, es sinónimo de inadaptación, es sinónimo de muchos estigmas sociales que o son peor una tantito, completa... que nunca me voy a curar. Exacto. ¿Pero curar de qué? Claro. Sí. Y hay otras sociedades, no sé, por ejemplo, tengo una colega que es argentina que me estaba diciendo, por ejemplo, en Argentina es muy común que la gente vaya al psicólogo y que además diga que va al psicólogo. Y está muy bien ir al psicólogo, porque eso significa que trabajo en mí. Anda. Y que me conozco. Ajá. Es una cultura distinta donde así se entienden las cosas. ¿Sí? En ciertos sectores, quizás no en todos, pero bueno, en general. Sí. Aquí en México es distinto. Es distinto. Que ya cada vez menos, pero sí. Sí, y finalmente sí es muy importante hacerlo. O sea, un espacio terapéutico es un espacio para el autoconocimiento. Claro, porque es así como cuando te enseñan a manejar, como dices, Claro. para que después Te sigas vayas... tú, te conozcas, adquieras tus herramientas, tengas
más conocimiento de ti y con eso puedas tener muchísimas más opciones en tu vida. Claro. De otra manera no las tienes. No, y es importante porque la relación de pareja es una relación de dos personas. Claro. Entonces, tanto uno como la otra persona debe de trabajar en entenderse a sí mismo y poder entender también a la persona que ha elegido estar por un tiempo o por toda una vida. Claro, y darnos cuenta que dentro de esta revisión lo que empieza a suceder es que entramos en un proceso de madurez emocional. Vamos madurando emocionalmente y esta madurez es justamente esa nueva forma de relacionarnos. Eso es lo que nos coloca en un nuevo peldaño. ¿Y qué es? Esto es decir, tú no estás aquí para cumplir mis expectativas y yo no estoy aquí quizás para cumplir tus expectativas. Y cuando quitamos a las expectativas de en medio, cuando quitamos a las ilusiones que yo proyecto de lo que tú deberías de cumplirme, cuando quito todo eso y dejo el espacio claro, libre y limpio para simplemente conocernos y ver qué surge de este conocimiento, es cuando empezamos a explorarnos en nosotros mismos, es cuando estamos nadando juntos, digamos, en mar abierto ahí. Ahí no hay de que tú me vas a o yo te voy a, ahí es de que juntos lo vamos haciendo. Pero entonces, hijo, sí, acabas de decir algo así, algo clave, bueno, al menos de lo que yo estoy tratando de comprender, que al mejorar mi relación, mejora mi relación con lo que sea, Sí. con quien sea. Sí. Sí, porque Lejano, cercano, directo o indirecto. es como si limpiaras tu visión. Porque voy a actuar de la misma forma con una persona cercana, lejana, que con mi entorno, que con mi ciudad, que con mi país, que con la naturaleza, que con... Sí. Y este estado no es compatible con la culpa. Es lo primero también que hay que entender. Aquí la culpa ya no tiene lugar. Es decir, eso no quiere decir que yo no me dé cuenta o que no me sienta en un momento dado mal, apenado, en un momento dado, si te hice sentir mal. Eso de inmediato genera culpa en uno. Está ok, ese es el primer abuso. Una cosa es sentir esa culpa y otra cosa es instalarse en la culpa. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, una vez que siento eso, de inmediato, en este flujo de continua información que hay adentro de nosotros, también hay la claridad para saber qué hacer cuando genero algo así en el de enfrente. Y entonces viene de inmediato, oye, discúlpame, esa no fue mi intención. Oye, diálogo, comunicación, hablar, aclarar, quitar de en medio lo que no va. Y es a donde estamos. Y idealmente, pero que en el otro también haya eso y entienda, oye, no fue tu intención, no, sí, voy a poner más cuidado. Todo este tipo de cosas, esta es la nueva manera de relacionarnos. Por eso lo único que puede mantenernos en este peldaño, ¿no? Y no estar en otros inferiores, es el asumir por completo nuestra responsabilidad. El asumir por completo que el que está sintiendo lo que está sintiendo soy yo, no lo está sintiendo nadie más. Y no sé si el de enfrente lo ocasionó, pero el que lo está sintiendo soy yo. Entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar y cómo lo voy a decir y cómo voy a generarme salir de esto? Pues esa es una cosa que yo tengo que explorar, no se lo puedo dejar al de enfrente. Claro. Y esto que decías de sentirte culpable o no, es porque previamente hubo un juicio. Ah, sí, está metidísimo. Ese es nuestro deber ser. Eso no debía haber sucedido. Lo que tú me dijiste no debe haber sucedido. Este es mi juez interno. Uh-huh. Entonces... Sí, el juicio es porque tú eres de esta forma. Claro. O porque es que es así, hijo. Es que claro, ¿cómo no voy a estar amargada si vivo en una ciudad de locos? Empezar a enjuiciar. Todos esos son los juicios. Sí, efectivamente. Y pues estamos instalados muy fuertemente en ello. Ay, cómo nos empezamos a desinstalar. Para eso, tú estás manejando ahorita un taller acerca de cómo trabajar estos aspectos en la pareja. ¿O? Sí, el 19 de febrero. O sea, ya merito Primero que venga el 14, Ajá. que cada quien vea cómo le va, y después viene el curso, ¿no?
para que se enfrenten verdaderamente a para verdaderamente revisarnos, ¿no? Primero cumplir con la mercadotecnia y con los etiquetas. Para de ahí poder abrir estos espacios. Pero guarden la lana para el curso. Es del 19 de febrero al 19 de marzo. ¿En qué consiste el taller que estás ofreciendo? Porque no solamente ya estamos hablando de que es un taller exclusivamente para una pareja, sino es un taller que va desde aprender a relacionarte contigo mismo, como hemos venido hablando desde el inicio del programa. Claro, desde una perspectiva de la pareja, lo que podríamos decir es, si te quedas, crece, y si te vas, también. ¿Ok? Esto es desde la perspectiva de la pareja. Pero desde una perspectiva de nuestras demás relaciones, en las que uno no se va, porque tú no vas a dejar de ser una hija. Sí puedes dejar de ser la pareja de alguien, pero no la hija de alguien, ¿no? Claro. Entonces, desde esta perspectiva de las otras, de otras formas de relacionarnos, lo que estamos queriendo hacer es abrir un espacio de manera amena, pero también amable, profunda, que nos permita ver en nosotros mismos esos aspectos que nos tienen una y otra vez repitiendo una forma de relacionarnos. Como que el carrilito está muy claro y ya no sabemos cómo salirnos de él para relacionarnos de otra forma. Entonces lo que queremos es dar herramientas a la gente para que puedan autoconocerse. Y no solo eso, sino también generar el cambio. No solo va a ser de platicar y de conocernos, también va a ser y aquí está la forma en la que podemos cambiar, aquí está la forma en la que podemos ensanchar el canal, en la que podemos subir y bajar en nosotros mismos para revisarnos desde otros planos, desde otros estados, de manera que podamos activar el cambio desde nuestro interior, no dejárselo allá a afuera, sino desde el interior traerlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo. Se llama relaciones en transición. O sea, cómo transitamos dentro de una misma relación con nosotros mismos y con los demás. ¿Cuáles son esas transiciones? ¿Cuáles son esos cambios y esas transformaciones que se dan? Ahí está padrísimo. ¿Y nos puedes dar algún correo o alguna página? Sí. Bueno, un correo es alberto@desarrollotranspersonal.org. alberto@desarrollotranspersonal.org, o puede ser también el Facebook, que es Desarrollo Transpersonal. Si se meten en Facebook y buscan Desarrollo Transpersonal, ahí está todo. Entonces es 19 de febrero, para que aparten sus lugares, porque me imagino que va a estar pero saturadísimo. Entonces vayan apartando su lugar para que vivan esta experiencia y aprendan verdaderamente a comunicarse consigo mismo y con su pareja. Sí, claro. Es un espacio de mucha reflexión, pero también de práctica. O sea, lo vamos a hacer práctico. Que cuando salgamos, que cada sesión que tengamos, porque vamos a hacer 5 sesiones, que cada sesión que tengamos, salgamos con algo que se pueda aplicar. Y que a la siguiente vez que nos veamos podamos compartir y decir, se movió así, y luego ir generando estos avances e ir revisando. Eso es lo que vamos a hacer. Está padrísimo. O sea, pensando, dinámico. Haciendo bien. Sí. Oye, Alberto, pues muchas gracias por venir, por platicarnos. Como siempre, bien rico, muy sabrosito. Al contrario, charla. Gracias a ustedes. Gracias. Y Irving, gracias. No te dije ni buenos días, pero sí te digo nos vemos pronto. Gracias por todo. Dermuk. Ana Patricia, gracias. Gracias, Alberto. Un placer como siempre. Gracias, igualmente. Y ya no hicimos el ejercicio, caray. Ay, ¿ves? Sí, es cierto. Quiere decir que hay una continuación. Una tercera parte. Es padrísimo. Muchas gracias. Pásenla como puedan y como les guste, más bien. Muy bien. Es Universo. Que estén bien. Porque la voz también tiene imagen. radiotv.mx